Hola a todos. Vamos a dar inicio al último tema de este curso, que es la transformada de Laplace. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Piensen en una función f que depende de una variable t, como la que está escrita aquí, y vamos a definir su transformada de Laplace, la transformada de esta función f minúscula, como una nueva función f mayúscula que va a depender ahora de una nueva variable s. Entonces, ¿cómo está definida la transformada de Laplace de esta función? Es decir, cómo está definida esta función f mayúscula que depende de la variable s. Esta función, la transformada de Laplace, va a estar definida por medio de esta expresión integral. Fíjense que aquí, para cada valor de s, tenemos definida esta integral entre los límites 0 e infinito de esta función exponencial que en su exponente tiene a menos s, que es la nueva variable, multiplicada por la antigua variable t, y todo esto multiplicado por la función f de t. Y estamos integrando con respecto de t. Entonces, si ustedes se fijan, este número que está aquí, esta integral, depende de s y no de t. Es decir, depende de la nueva variable que estamos introduciendo. Muy bien, entonces una notación usual para la transformada de Laplace de la función f, haciendo énfasis en que esta función f minúscula depende de la variable t, es esta que está aquí. L, entre corchetes, la función a la que le estamos calculando su transformada de Laplace. Entonces, esto que está aquí escrito es igual a esta expresión integral de arriba. Muy bien, entonces esa es la definición de la transformada de Laplace. Aquí quizá no es evidente para ustedes por qué se define así o qué utilidad tiene. Posteriormente vamos a ver cómo se puede aplicar este concepto de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de momento vamos a ver un par de ejemplos para que vean cómo se calcula directamente de la definición la transformada de Laplace de algunas funciones muy sencillas. Vamos a considerar en este video dos funciones, las más sencillas que se puedan imaginar, para ver cómo se aplica la definición y se calcula la transformada de Laplace. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo. En este caso vamos a tomar a la función f de t como la función constante 1. Esa es la función o una de las funciones más sencillas que se pueden imaginar, una función constante. Entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de la función 1, de la función constante 1, esto que está entre corchetes es la función constante 1, y para esto vamos a aplicar la definición, es decir, vamos a calcular la integral entre 0 e infinito de la exponencial, del factor exponencial que está aquí escrito, multiplicado por la función f, que en este caso es 1. Entonces, en este ejemplo simplemente hay que calcular esta integral y obtendremos de esa manera la transformada de Laplace. Muy bien, ¿cómo calculamos esta integral? Pues es necesario primero calcular la integral entre los límites 0 y alfa para alfa un valor positivo y posteriormente calcular el límite cuando alfa tiende a infinito. Ahora, ¿cómo calculamos la integral entre 0 y alfa? En este caso es muy sencillo. Aquí estamos calculando la integral con respecto de la variable t y por lo tanto la variable s se comporta como una constante. En este caso la pueden considerar como una constante. Si calculan la integral haciendo un cambio de variable, el cambio de variable correspondiente, van a ver que la integral no es más que menos 1 en s multiplicado por la misma exponencial que teníamos y eso hay que evaluarlo entre los límites 0 y alfa. Si ustedes hacen eso, obtendrán esta resta que está aquí escrita y finalmente hay que calcular el límite cuando alfa tiende a infinito. Ahora, aquí es muy importante que para calcular este límite que se usen o que tengamos en cuenta la siguiente propiedad básica de la función exponencial. Entonces, este límite que está escrito en verde, el límite de e a la menos x cuando x tiende a infinito, es 0. Eso lo pueden ustedes ver si se fijan en la gráfica de la función exponencial. Si recuerdan, la gráfica de la función exponencial tiende asintóticamente a 0 conforme nos movemos hacia menos infinito. Entonces, este menos de aquí da ese efecto que les estoy comentando y el límite es 0. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos este límite? Aquí tenemos dos términos, si se fijan. El primer término es 1 en s y el segundo término es la exponencial dividida entre s. El primer término no contiene a alfa, entonces cuando calculemos el límite simplemente va a quedar 1 en s. Y el otro término que está escrito aquí, para entender cómo es el límite, vamos a usar esta propiedad. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente.
Fíjense que alfa estamos suponiendo que es positivo. Por lo tanto, si S también asumimos que es positivo, el exponente de esta función exponencial va a ser negativo, dado este signo que tenemos escrito aquí arriba. Entonces, en caso en que S sea positivo, el límite de e a la menos s por alfa entre s cuando alfa tiende a infinito va a ser cero, por la razón que les dije antes. Dado que este límite en verde es cero, este límite también va a ser cero, siempre y cuando s sea positivo. Entonces, la transformada de Laplace en este caso solamente va a estar bien definida cuando s, cuando la nueva variable s es mayor, estrictamente mayor que cero. Muy bien, entonces si hacemos esto que les acabo de comentar, calculamos el límite y el resultado no es más que 1 en s. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la transformada de Laplace de la función constante 1 es la función 1 en s, y el dominio de la transformada de Laplace son los valores para los cuales s es positivo, estrictamente mayor que cero. Bien, entonces ese es el ejemplo más sencillo de cómo calcular la transformada de Laplace de una función constante, de la función constante 1, y el resultado es 1 en s. Esa es la transformada de Laplace, la función 1 en s. Muy bien, vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado, pero que también sigue siendo sencillo. Vamos a considerar ahora la función f de t igual a t y vamos a calcular su transformada de Laplace usando la definición. Entonces, esta transformada, la transformada de Laplace de la función t, va a ser una nueva función f mayúscula que depende de una nueva variable, de la variable s, y se va a obtener, el valor de esta función se obtiene calculando esta integral. Nuevamente, para calcular la integral es necesario primero calcular la integral definida entre 0 y alfa con alfa positivo y posteriormente tomar el límite cuando alfa tiende a infinito. En este caso es un poco más complicado calcular la integral, pero no mucho. Simplemente hay que hacer una integración por partes. Entonces, si ustedes integran por partes, si revisan los cálculos que están aquí escritos, se van a dar cuenta de que la integral definida entre los límites 0 y alfa está dada por esta expresión que escribí aquí, usando integración por partes. Muy bien, entonces ahora, ya que calculamos la integral, es necesario tomar el límite cuando alfa tiende a infinito, y aquí vamos a usar nuevamente las propiedades básicas de la función exponencial. En este caso, vamos a usar nuevamente que el límite de e a la menos x cuando x tiende a infinito es 0. Eso corresponde al primer término que está escrito aquí. Y en el segundo término vamos a usar esta propiedad que está escrita entre paréntesis, que el límite de x dividido entre e a la x es 0. Esto quiere decir, o una forma de interpretar este límite que está entre paréntesis, es decir que la función exponencial crece mucho más rápido que la función x. Entonces, este cociente les da la relación entre la forma en la que crece la función x y la forma en la que crece la función exponencial, y que este límite sea 0 quiere decir que la función que está abajo, en este caso la exponencial, crece mucho más rápido que la función x. Muy bien, entonces usando estas propiedades básicas podemos calcular el límite, y en este caso el límite que obtuvimos, nuevamente hay que tener en cuenta que para que todo lo que dije funcione es necesario que s, que la nueva variable, sea positiva. Entonces, tomando en cuenta eso, pueden ustedes verificar que el límite es menos 1 entre s cuadrada. Esto quiere decir, nuevamente, que la transformada de Laplace de la función t, de la variable t, es igual a la función menos 1 en s cuadrada. Esta es una nueva función, la función menos 1 en s cuadrada, y es una función de la variable s. Bien, entonces esta es la transformada de Laplace de la función t. Les voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes apliquen la definición de la transformada de Laplace, y quiero que calculen estas transformadas, las transformadas de estas dos funciones. Entonces vamos a dejar el video aquí. En el siguiente video vamos a profundizar un poco más en este concepto de la transformada de Laplace, y posteriormente vamos a ver cómo se puede aplicar para resolver ecuaciones diferenciables. Entonces vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente video.